Hola, buenas tardes a todos chicos, bienvenidos a un nuevo directo en Coaching Fútbol. En esta ocasión nos acompaña David Samaniego, que es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con especialidad en fútbol y técnico deportivo superior en fútbol nivel 3. Ha sido exfutbolista semiprofesional y ha trabajado como director académico y profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol. Actualmente está formando parte de un proyecto de expansión del Atlético de Madrid, que es internacional, se encuentra ahora mismo en Israel y es primer entrenador sub-19, entiendo, del Hapoel Beer-Sheva. Y además también es director deportivo y responsable metodológico de la Academia Hapoel Beer-Sheva, con experiencia anterior como primer entrenador en 3 años en juveniles del Atlético de Madrid y en colaboración con el departamento de captación del club en etapa sub-19. Es el 6º año en el Atlético de Madrid y antes ha entrenado a muchos equipos de fútbol base, tanto en Madrid como en Galicia. Lleva 15 años como entrenador de fútbol. Bienvenido, David. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas todo por ahí? ¿Cuál es la situación en Israel? Ahora te encuentras ahí. ¿Cómo estás pasando esta situación, ¿no?, en la que estamos todos? Pues bueno, primero saludos a todos y nada, pues por aquí en Israel llevamos ya desde el viernes 13 de marzo aquí en casa sin salir, más que a comprar un par de días, por lo que hoy ya es el 30 día de confinamiento. Así que bueno, aquí lo bueno que el gobierno cortó muy rápido todos los vuelos procedentes de lugares con más casos de contagio de coronavirus y bueno, por ahora se ha ido controlando todo bien. A día de hoy creo que había sobre 10.000 contagiados, 95 muertos, que bueno, son muchos, pero bueno, en comparación con otros países aquí hay algo menos. Y bueno, el gobierno ha ido poniendo medidas restrictivas, cada vez algo más fuertes. No hemos llegado a un cierre total del país, que parecía que sí iba a ser, pero al final no. Y bueno, la verdad es que estamos bastante bien. El gobierno lo ha controlado bastante bien y bueno, este es un país más pequeño que España y por ahora decir que las cosas pues las han encaminado bastante bien. Sí, estamos más o menos igual. Aquí en España ya llevamos, creo que es llevamos 29 días confinados. Los casos se están reduciendo, pues gracias a todos los profesionales que se dedican a ello y a todos los médicos que están intentando pues solucionar este problema, ¿no? Que en muchos países, que mucha gente que nos estará viendo ahora mismo les envió un fuerte abrazo a todos por la situación en la que estamos todos, pues que lo podamos llevar del mejor modo y les envío un abrazo cordial a todos desde aquí. Recuerdo esta conferencia, vamos a hablar sobre metodología de entrenamiento, en concreto, bueno, en etapas juveniles vamos a centrarnos un poco en esa categoría. David, bueno, ha estado muchos años entrenando, ya tiene mucha experiencia y luego también vamos a hablar un poco de metodología de entrenamiento, cómo se dedican ellos en el Atlético de Madrid sobre el proyecto en Israel, ¿no? Así que nada, bueno, si nos puedes explicar un poco rápidamente cómo es tu vida para la gente te conozca, un poco pues dónde jugaste, cómo entrenaste, un poco, pues si nos puedes explicar un poco cómo iniciaste este proyecto de entrenador, cómo te metiste en este mundo. Pues sí, bueno, primero de todo ya, para finalizar un poco el tema del coronavirus, decir también, como has dicho tú, que es de agradecer todo ese trabajo que están haciendo los sanitarios, la policía y toda la gente que se dedica pues a estar en la calle para intentar que esto vaya menos. Y la verdad es que se merecen todo el respeto y todo el apoyo porque es un trabajo brutal y bueno, esperemos que ya dentro de poco podamos empezar a hacer la vida normal y todo de manera normal. Bueno, nos saludan desde Ecuador, El Salvador. Un saludo para todos. Recordad, podéis hacer preguntas, pero vamos a tener un orden, ¿vale? Cada alrededor de 15 minutos de la conferencia vamos a leer vuestras preguntas de dudas, sobre todo que tengan que ver con la conferencia, ¿vale? ¿De acuerdo, chicos? Así que nada, un saludo para todos y comenzamos. Bueno, te decía, bueno, que nos explicaras un poco cómo iniciaste este proyecto, qué es lo que te llevó a ser entrenador de fútbol. Pues bueno, si quieres te cuento un poquito así mi historia para que la gente me conozca y ya entrar un poco más en materia. Vale. Y bueno, nací en Ourense, que es una provincia en Galicia, hace ya 34 años y bueno, mi vida es un poco curiosa porque soy una persona normal que ha ido poco a poco haciendo cosas y quemando etapas, como digo yo, porque lo que cualquiera que nos esté escuchando, para que vea que lo puede hacer y que piense que bueno, que aunque es difícil,
al final con esfuerzo, humildad y compromiso se puede llegar lejos. Y bueno, yo soy una persona que le gusta hablar para que la gente me entienda, que al final de eso se trata. No soy tampoco de hablar con nombres específicos de fútbol, para alguien que no se pueda estar escuchando y que está empezando, por ejemplo, a entrenar o que le esté picando gusanillo, pues lo mejor es que lo pueda entender y podamos entendernos. Y al final es como digo yo, cuando hablas con futbolistas, ellos quieren entenderte. Entonces, como le hables con términos muy raros, al final consigues todo lo contrario. Entonces se trata de llegarles y bueno, que te entiendan y a veces con menos palabras, como digo yo, se dicen más cosas. Entonces, pues eso, yo nací en Orense, jugué desde los 6 años hasta los 18 en un club de allí de Orense, el Pabellón, que es un club allí de fútbol base, la verdad es que bastante bueno, y una academia reconocida allí en Galicia. Y los 2 últimos años jugué allí en el equipo División de Honor Juvenil, en ese equipo de Pabellón, era la temporada 2002-2003. Y bueno, ahí siempre tengo una anécdota que le cuento siempre a los futbolistas, porque me viene bien lo que me pasó a mí ese año, que yo era segundo año juvenil, todos en mi equipo eran tercer año juvenil ya y bueno, yo siempre jugaba de medio centro, media punta, los años anteriores, y ese año el entrenador me dijo en pretemporada que le hacía falta un lateral derecho y que quería que yo jugara ahí de lateral derecho. Y bueno, yo lejos de poner excusas me puse manos a la obra y al final en esa temporada acabé marcando 8 goles y di 11 asistencias. Tuve una llamada de Atlético de Madrid en Semana Santa, aunque al final no pude ir porque bueno, se deshizo ahí Atlético de Madrid, fue una época complicada y nunca más supe de ellos. Pero bueno, siempre se la cuento a los jugadores porque me gusta ponerla como cuando un entrenador te dice que tienes que jugar un puesto, ellos siempre ponen excusas, que no quiero jugar, que por qué ese puesto, y yo siempre les cuento lo que me pasa a mí porque, bueno, es algo que... de adaptación te adaptaste y pues salió bien la jugada. Eso es, al final de eso se trata. Entonces ya después el siguiente año también juvenil, estuve en el año 2003-2004 también en ese equipo de División de Honor, aunque ya había empezado la universidad en La Coruña, que estaba a 200 kilómetros de donde yo vivía. Y bueno, viajaba todos los fines de semana y jugaba en ese equipo de División de Honor. Después ya el primer año mío de senior, cuando ya acabé la etapa juvenil, que después hablaremos de ella, y pasé a la etapa de senior, fiché ahí en otro equipo de Orense, en el filial del Club Deportivo Orense, y bueno, hice una buena temporada, querían que me quedara en segunda B, pero al final decidí irme para Coruña porque estaba allí estudiando, y bueno, al viajar todos los fines de semana se me hacía duro y ya decidí quedarme en Coruña también jugando. Después, siguientes temporadas, de 2005 a 2008, estuve allí en Coruña, en el Aracha, era un equipo de tercera división. El primer año jugamos fase de ascenso a segunda B, el segundo año descendimos a preferente y el tercer año, en 2017, bueno, rompí ligamentos de la rodilla, rompí el cruzado, el menisco, el lateral interno y bueno... o sea, esa progresión se fumó. De repente... Sí, es un bache, como digo yo, en la vida, pero bueno, después te seguiré contando ahora un poquito cómo fue y al final todo se puede llevar. Yo esos años también, que del 2005 a 2008 estuve estudiando el nivel 1 y el 2 de entrenador de fútbol, ya empecé con los títulos de fútbol y bueno, el primer año estuve entrenando en un equipo cadete, allí en el Aracha, que era el equipo también donde estaba jugando, y los 2 siguientes, en 2007 y 2008, estuve con un equipo alevín del Sporting Coruñés. Y bueno, y ahí en el año 2008 también ya acabé la carrera. Y después paso a las siguientes temporadas, que son 2008-2010, que bueno, me recupero en 6 meses y medio más o menos de la lesión, que era muy poco tiempo, pero comienzo allí en el Betanzos, que es un equipo de preferente bastante conocido allí en Galicia, y estoy allí 2 años muy buenos, jugando, más o menos, pero bueno, la lesión de la rodilla parece que se había olvidado y pude seguir jugando. Y en el año 2010, pues bueno, apruebo la posición para Policía Nacional y ahí ya paso a la etapa de un año de parón, que es la temporada 2010-2011, que me la paso en la escuela de Ávila, de policía, entonces ese año no puedo jugar ni hacer nada. La siguiente temporada, 2011-2012, me vuelvo a Coruña, estoy ahí trabajando de policía como policía en prácticas y estoy jugando en el Atlético Arteiso, que es un club allí mítico de tercera división y segunda B, que estaba en esa época en primera regional y bueno, acabo ahí de jugar a fútbol antes ya de venirme a Madrid.
Después ya acabo ahí ahora con Madrid, un poco la temporada 2012-2013. Estoy trabajando ya en Madrid como policía y a la vez, pues bueno, estoy en el San Fermín, que es un club también humilde de Madrid, en un equipo alevín. Y bueno, también estoy jugando en el campamento de regional en Madrid y ahí soy segundo entrenador y preparador físico. O sea, que todo ese proceso, ¿tú dónde estás? Espera, un momento, escucha el directo. Te estamos oyendo con eco. A ver, ¿me escucha bien ahora? Sí, ahora creo que sí. Bueno, lo que nos estás contando es que donde estás ahora, todo lleva un proceso, un sacrificio, un esfuerzo, para que todos te conozcan un poco de que esto no es fácil, que esto aquí nadie te lo ha regalado, que has tenido que viajar para estudiar, que has tenido que dedicarte a otra profesión que no tiene que ver con el fútbol relativamente. O sea, poco a poco has ido creciendo y has llegado donde más o menos, pues, donde pues la gente pues considera que es el máximo rendimiento o lo máximo que se puede alcanzar, ¿no? Que es un equipo de élite, entrenar un equipo o compartir un equipo en una estructura de élite, ¿no? Sí, por eso un poco estoy contando mi vida para que la gente más o menos vea que al final entrenando desde las categorías más bajas del fútbol, trabajando, estudiando, que todo se puede llevar a cabo y como poco a poco, pues haciendo un buen trabajo se puede ir escalando categorías y subiendo. Si quieres, un poco acabo ya con mis temporadas y después ya empezamos con otras cosas. Bueno, te están escuchando desde Argentina, desde Colombia, desde México, desde Perú, desde Costa Rica. Rubén, Yadini, Sebastián, Diego, Roberto, Adrián, muchas gracias a todos por estar aquí. Algunos te dicen gran profesional y mejor persona, un currículum envidiable y una perla en la escuela formación del Atlético. Hay gente que a lo mejor te conoce, que están por aquí. Os envío un fuerte abrazo a todos y gracias por estar aquí, chicos. Así que, bueno, dejo continuar. Por Colombia y Paraguay estuve de campus de Atlético Madrid hace 2 años y no sé si me estará escuchando y por allí, pero bueno, allí tengo grandes amigos también. Bueno, sigo un poco, si quieres. Acabo en 2 minutos y seguimos, si quieres. Pues estaba, creo que después de venir a Madrid, ya la temporada 2013-14, sigo entrenando en un equipo alevín, en el mismo que estaba en el San Fermín, y sigo de segundo entrenador y preparador físico en el campamento, que era un club de regional de allí también de Madrid. Y nada, a partir de marzo de esa temporada, pues por cosas del destino y casualidades de la vida, pues entro de segundo entrenador en el Atlético Madrid, en un equipo cadete de academia de formación, y empiezo ahí en marzo a trabajar con el Atlético. Y ya la siguiente temporada, que es la temporada 2014-2015, pues estoy de segundo entrenador en un equipo juvenil de la academia de formación del Atlético. También comienzo a entrenar a un equipo... Oh, que muy ilusionado, ¿no? En ese momento ya te diste cuenta que era un gran paso, ¿no? Sí, entras en un... De merecer los anteriores equipos, lógicamente, pero... entras en un club grande. El organigrama del Atlético de Madrid ya es un gran paso. La verdad que sí, hombre. Es una ilusión siempre que uno tiene en mente de que empiezas a jugar, a entrenar, clubes grandes, como es el Atlético de Madrid, y bueno, llegar ese año, empezar en marzo de 2014 como segundo entrenador en un equipo cadete, empezar a ver ya todo eso, pues siempre ilusiona y la verdad es que muy contento. Y después esa temporada ya 2014-15, pues de segundo entrenador en un juvenil, me dan también el equipo Wanda, que es un proyecto que hay ahí de jugadores chinos. Soy el primer entrenador de los juveniles del proyecto Wanda. Y después en febrero, de febrero a junio, se me da la oportunidad de ir a un equipo de tercera división, el Club Deportivo La Granja, en Castilla y León. Y bueno, me voy para allí con otro entrenador, aunque sigo entrenando en el Atlético por las tardes y después ya me voy para allí para Segovia, para La Granja. Y bueno, estuve allí, estuvimos a 11 puntos de salvarnos, conseguimos ponernos a 1, al final no pudo ser, pero bueno, fue una experiencia muy bonita en tercera división y estuve ahí 4 meses en La Granja que bueno, que siempre recuerdo. Y después de eso, ya las siguientes temporadas, desde el 2015 hasta ahora, pues he estado en el Atlético de Madrid, primero en el 2015 entrenador de un equipo alevín y después ya 3 años seguidos en equipos juveniles, también colaborando con el departamento de captación algún tiempo, aunque no podía mucho por tema de trabajo, porque yo seguía trabajando de policía, trabajaba por las noches, no podía dormir mucho, entonces, bueno, no pude hacer todo lo que quería.
Y bueno, también lo compaginaba con ser director académico, como dijiste antes, en una escuela de entrenadores y profesor de táctica, de técnica, de preparación física. El último año mío en Madrid, antes de venir aquí, también estuve de coordinador de becas para Estados Unidos. Y bueno, al final no has parado, en ningún momento estabas al máximo, intentabas coger los equipos que pudieras, el tiempo, te formabas, seguías estudiando. Todo. Al final, o sea, siempre has estado muy activo y eso es lo que tú crees que a lo mejor también te ha ayudado a estar donde estás, ¿no? Aparte del sacrificio que hacías de trasladarte 200 kilómetros, me has dicho, o diferentes equipos, etcétera. O sea, eras muy activo y estabas en constante movimiento, ¿no? Sí, como digo yo, muchas cosas para sobrevivir, pero al final estás haciendo lo que te gusta, que es el fútbol, y la gente siempre dice, será imposible hacer todo eso y estar trabajando y de noches, y yo siempre digo que no, que al final con organización y pasión todo se puede hacer. Y a mí me costó mucho, lo tengo que reconocer, hubo épocas, sobre todo cuando, por ejemplo, me fui a entrenar al equipo de tercera división, me acuerdo que estaba trabajando, por la mañana dormía un poco, después me iba a entrenar con los juveniles del Atlético, cogía el coche, acababa, me iba para Segovia, ya iba de noche, allí estaba medio nevando, volvía de noche. ¿Y hay alguna persona en especial que te marcara, que te ayudara en ese momento, que dijeras, esta persona me ha ayudado muchísimo? Porque supongo que toda esa presión, todo eso que hacías, pues es difícil de asimilar, ¿no? Al final llega un momento en que dices, joder, estoy muy cansado, no puedo más, ¿no? Porque además estás en un equipo de alto rendimiento, con una captación increíble, o sea, una presión. ¿Tenías alguna persona que te asesoró en ese momento, que tuviste, que te ayudara? Pues mira, es una buena pregunta y con una difícil respuesta, porque al final, bueno, las personas más importantes para mí siempre han sido mis padres y la verdad es que nunca se lo he dicho a la cara porque somos así de tontos en la vida, pero sin duda gracias a ellos al final soy quien soy, siempre lo digo. Después de irme de casa a estudiar la carrera, hacer una vida independiente, que eso me ha ayudado a forjar mi personalidad, realmente solo tuve que seguir el camino que ellos me marcaron y al final experimentando cosas nuevas, pero siempre gracias a ellos. Entonces, para mí lo primero es agradecer a mis padres lo que han hecho por mí, que ellos me han ido marcando el camino y después, bueno, sí que tengo mucha gente a la que podría mencionar, porque al final no solo hay una persona que te ha ayudado. Me gustaría nombrar a gente que ha pasado por mi vida y que merecen ser nombrados porque realmente me han marcado, ¿cómo puedo decirlo? Me han marcado en cosas que ahora hago gracias a ellos, a esas experiencias que viví con ellos. Entonces, no puedo decir solo una persona. Por ejemplo, cuando estaba en Orense, cuando era pequeño, tuve entrenadores como era Arturo, Gelo, Anso, Suso, que me llevaron por el buen camino y que eran entrenamientos diferentes a lo que hacemos ahora, por ejemplo, pero fueron muy buenas personas y que gracias a ellos yo seguí jugando a fútbol. Entonces, si no llegase por ellos, a lo mejor no estaba ahora aquí, hablando contigo, porque no hubiera llevado el camino del fútbol. Después, cuando pasé a la etapa senior, José Luis Vara fue que descanse en paz, fue mi primer entrenador en tercera división, cuando llegué a la Aracha de Orense, como dije antes. Y bueno, yo venía de jugar en el filial de Orense, y claro, en el filial al final acabas estar jugando a fútbol y juegas al toque, porque somos jugadores jóvenes. Y llegué mi primer año senior ahí a la tercera división de la Aracha, y allí José Luis jugaba con 5-4-1, replegado y a la contra. Y claro, yo quería jugar a fútbol. Y nada, hasta que no entendí que a lo que quería jugar él, pues me tuve que comer mucha grada y me tuve que comer mucho banquillo. Y al final eso me enseñó en la vida a que cada entrenador es diferente y hay que saber amoldarse a lo que ellos quieren. Entonces, al final hemos jugado una fase de ascenso con ese entrenador a segunda vez, por lo tanto no lo estaría haciendo tan mal con el equipo que tenía. Entonces de él aprendí eso, a que hay que adaptarse a cada entrenador. Fíjate, en conferencias anteriores con entrenadores y con gente que estaba hablando, dicen que una característica para llegar al alto rendimiento de verdad es la adaptación. La adaptación cuando surgen situaciones en las que tú a lo mejor no crees que son justas o que no te están llevando por el camino que tú deseas, ¿no? Entonces esa adaptación al problema hace que crezcas, que eso es lo que me comentan, ¿no? Que te adaptes de una manera rápida y puedas competir de una manera mejor, ¿no? Es fundamental. Mira, si te lo estoy comentando ya ahora, que me quedo con eso de ese entrenador y que ahora me sirve para eso, porque en ese momento, como dices tú,
yo no lo entendía. Yo estaba allí, veía que estaba entrenando bien, veía que lo estaba haciendo mejor incluso que el otro que estaba en mi puesto de lateral derecho. Lo que pasa es que el otro era más veterano. Llegó un momento en diciembre que yo me quería ir porque los veteranos me decían, no, Samaniego, tranquilo, quédate, que seguramente empieces a jugar, no te preocupes. Y al final te consigues adaptar y vas entrando un poco en lo que el entrenador quiere, porque si no sabes que no juegas. Entonces, al final esa capacidad de adaptación es muy importante y es clave. O sea, ese fue uno de los momentos en clave que tú, de algún modo, pues aguantaste y resististe y pudiste crecer, ¿no? Que hay mucha gente que cuando le sucede algo malo, cae o se olvida o baja el rendimiento, ¿no? Pierde la fuerza de algún modo, ¿no? Que Sí, yo lo estaba hablando en anteriores conferencias, también con psicólogos deportivos, ¿no? Que hay diferentes personas que a un problema, en vez de crecer y de algún modo superarse, lo que hacen es disminuir, ¿no? Se pierden por el camino, ¿no? Y en ese en concreto, pues con esa persona tú dices que bueno, que resististe y que seguiste, ¿no? Adelante. ¿Has tenido más problemas en ese sentido? Sí, después, por ejemplo, en los siguientes años tuve un entrenador que se llamaba Carlos Brizola, que bueno, fue exjugador de fútbol en el Sevilla, en el Deportivo de La Coruña, y también fue mi entrenador en la última época del Laracha. Y bueno, por eso, con ese entrenador, por ejemplo, me enseñó que analizaba a los rivales y nos hablaba de los jugadores del otro equipo como si los conociera de toda la vida. Era un análisis perfecto. Me acuerdo que de aquellas, por ejemplo, nosotros estábamos en el campo, cuando llegas, sales allí, estás dando unos toques con el compañero, haciendo un rondo, y nos llamaba y decía, venid para aquí, vamos a hablar era argentino, decía, vamos a hablar 5 minutitos del rival. Y nos metía en el vestuario y me acuerdo que estábamos 40 minutos y hablaba y nos contaba toda su vida. Y al final me quedé con eso, de esa época con él, me quedé que es muy importante hablar de los rivales de cara a los partidos del fin de semana, pero las charlas que tienen que ser más cortas, porque yo como futbolista, de aquella semiprofesional, porque no era profesional, nos quedábamos dormidos. Llegaba un momento que nos quedábamos dormidos. Entonces, al final aprendes que las charlas tienen que ser cortitas, como digo yo, cortitas y al pie, y que es muy importante hablar del rival, pero focalizar. Entonces, de la época de él, pues me quedé con eso. Ya me fui quedando con cosas de José Olivara, me fui quedando con cosas de Brizola, y después llegó una época ya, la siguiente, que fue en el Betanzos, cuando me había roto la rodilla y ya me recuperé, que ahí tuve a Óscar Gil Sanz, que le tengo mucho aprecio, y bueno, de él me marcó su bondad, su cercanía, era muy buena persona, muy táctico, y de él me llevo algo que ahora a día de hoy aún sigo haciendo, es poner los carteles de las acciones a balón parado en el vestuario, todas en... Sí, que ahora generalmente se está poniendo mucho, ¿no? Más entrenadores ya lo ponen, pero es verdad que antes era como muy pro, ¿no? El poner las acciones a balón parado para que la vieran los jugadores, ¿no? Cuanto más que era... Era algo que a mí me marcó, me marcó mucho, porque siempre me acuerdo que era estar viéndolas antes de salir a calentar, al volver, antes de salir justo al partido las repasabas otra vez, y aún hace poco hablando con él... Se está profesionalizando, e incluso categorías ya muy bajas, ya cada vez se está haciendo cosas de élite, ¿no? Que antes pues parecían increíbles, ¿no? Pues se graba el partido, se enseña a los jugadores videoanálisis, incluso en edades más jóvenes, ¿no? Más pequeñitas. Bueno, os mando un saludo a todos los que estéis aquí, hay más de 100 personas, así que bueno, nos has estado contando, bueno, cosas muy interesantes como que, bueno, que hay que adaptarse un poco a las situaciones que a lo mejor no creemos que son muy positivas, que hay que hacerlo, generar algo que nos sirva para crecer, y luego también nos has dicho que vas cogiendo poco a poco cosas de personas que has ido pues conociendo durante tu vida, ¿no? Que también es bueno, ¿no? Aunque no estés de acuerdo con ellas, pero sí coger esas cosas para aprender de ellas, ¿no? Aunque incluso sean, pues, no piensen del mismo modo que tú, ¿no? Que ahora está muy de moda, y sobre todo en Twitter, ¿no? Que expresas algo y ya hay un conflicto, ¿no? Y lo que, o a lo mejor lo positivo es el debatir y el coger de todo un poco y crearte a ti mismo, ¿no? Como entrenador. Sí, yo siempre digo algo muy, muy claro, que de todas las personas podemos aprender. De unas, lo que sí hay que hacer, y de otras, a veces, que es más importante, yo siempre digo, lo que no hay que hacer. Entonces, aunque pase por tu vida un entrenador que tú digas, pues no me gusta, o joder, este entrenador no me ha marcado, seguramente puedas coger cosas que te puedan interesar para el futuro.
de alguna experiencia con algún entrenador seguro que he tenido que no ha sido del todo satisfactoria, pero siempre te quedas con cosas y siempre al final de las personas puedes sacar cosas muy buenas de todo el mundo, y yo siempre digo eso, al final nos tenemos que quedar con cosas que hay que hacer y sobre todo con cosas que no se deben hacer, porque a veces ves a entrenadores hacer cosas que no te gustan y dices, eso yo no lo voy a hacer, porque no va por el buen camino. Entonces eso es aprender. Al final tenemos que adaptarnos y lo que decíamos antes. Espero que la gente pueda coger un poco de ti también, ¿no? Que hay gente de Colombia, ya digo, de todos los países que nos están saludando la gente. Así que vamos un poco ya a la chicha, vamos a ir a algo que os va a gustar, que nos va a explicar un poco, bueno, tu trabajo, qué haces ahí, cómo te desarrolla el proyecto, explícanos un poco el proyecto. Pero bueno, vamos ya un poco a lo que nos gusta, ¿no? El entrenamiento, la metodología, un poco como qué estáis haciendo por ahí en Israel. Pues bueno, aquí en Israel hemos venido con un proyecto internacional de expansión del club, del Atlético de Madrid, y bueno, se trataba de venir aquí a la Beerseba y que la metodología nuestra de trabajo que tenemos en el Atlético de Madrid, allí en Madrid, trasladarla aquí a la Academia de la Beerseba de la mejor manera posible y sabiendo, bueno, un poco que estamos en un país diferente y que tenemos que cambiar o adaptar ciertas cosas. Entonces, bueno, como te dije, como tú me dijiste antes y ya me presentaste, yo he venido aquí como responsable y estoy como director deportivo de la academia y entrenador de sub-19, pero después tenemos aquí también a cinco personas más en este proyecto de España, del Atlético de Madrid, que son, bueno, lo voy a nombrar. Tenemos a Raymond, que está de entrenador de sub-16 y ayuda en la coordinación de la etapa de competición y perfeccionamiento. Después tenemos a Javier Roa, que está entrenador de sub-14 y coordina la etapa de perfeccionamiento, a David Valentín, que está como entrenador de sub-11 y coordina la etapa de iniciación, y después preparadores físicos tenemos a Mauro Zanoguera y Julio. El primero está como coordinador del departamento de preparación física y el segundo ayudándole. Entonces al final somos un grupo de trabajo que estamos aquí, del Atlético de Madrid, y bueno, desde el primer día pues hemos tenido que traducir al inglés todo nuestro modelo de juego, todos los contenidos, todas las tareas, y a partir de ahí, pues bueno, reuniones de etapa o individuales con los entrenadores, explicándoles qué queríamos hacer durante el año, durante los mesociclos, durante los microciclos, los informes que tenían que rellenar. Todo eso, pues al final es un trabajo muy duro por parte de todos los entrenadores que os mencioné antes, pero bueno, con esfuerzo y dedicación hemos conseguido, yo creo que un cambio brutal en este año aquí. Y yo creo que ya se empieza a reconocer un poquito el estilo, el ADN de Atlético de Madrid aquí en la Beerseba. Y bueno, poquito a poco pues tenemos que seguir trabajando. Al final, pues bueno, nuestro día a día aquí es muy intenso. Por la mañana bajamos a la ciudad deportiva, estamos en nuestro despacho, estamos hablando de metodología, de preparación física, preparamos nuestros entrenamientos porque esas personas que nombré antes están entrenando a equipos y yo también, tenemos que preparar nuestros entrenamientos. Tenemos que reunirnos con la gente allí del APOE, los directivos, con algún entrenador que viene por la mañana y tenemos que comentarle cosas. Yo como director deportivo al final también me reúno con los director general y otra gente. Y bueno, al final son mañanas muy intensas, que estamos ahí en la ciudad deportiva, después nos vamos a comer a casa, o comemos allí también a veces que llevamos algo de comida, y por la tarde pues viene el plato fuerte, lo que nos gusta. Desde las 3:30 más o menos que llegamos ahí hasta las 9 de la noche, pues estamos entrenando a nuestros equipos, supervisando a todos los equipos que tenemos desde el sub-19, que es el mío, hasta el sub-9. Y bueno, a las 9 nos vamos para casa o si nos quedamos a lo mejor hablando con algún entrenador, un poquito más. Entonces, son días y semanas muy intensas y como digo yo, que la gente no sabe, aquí los domingos es como si fuera el lunes en España. Aquí los domingos ya se trabaja, es el primer día de la semana, por lo tanto, no tenemos día libre. O sea, sí, explícanos un poco la metodología en sí. ¿Tú la diseñas? La metodología nuestra de trabajo. Sí, tienes un modelo ya estándar. ¿Cuáles son los objetivos de ese modelo, de ese entrenamiento? ¿Tenéis algunas tareas estándar? Nosotros venimos con, bueno, la metodología, te dije, lo que dije antes, la metodología un poco que tenemos allí en Atlético de Madrid, nuestro modelo de juego, nuestra seña de identidad, todos esos contenidos de trabajo dentro del modelo de juego, pues todo eso lo hemos traído aquí, lo hemos traducido a inglés y al final es como si estuviéramos en Madrid, pero aquí en la Beerseba. O sea, reuniones con los entrenadores, reuniones con
con los coordinadores de etapa, porque en cada etapa son contenidos diferentes de trabajo. Y bueno, pues a partir de ahí, pues diseñar los mesociclos de trabajo, los microciclos que hacer la semana y bueno, al final es igual que estar en España, pero aquí con diferente gente. Y al final, bueno, diseñé mesociclos a largo plazo. Estuve hablando también que, bueno, es un debate, ¿no? Que muchas veces escucho que hay que diseñar por partido, incluso en microciclo en sí, ¿no? Porque mesociclo no sabemos lo que va a surgir durante la temporada, hay lesiones, hay etcétera, pero sí tenéis un mesociclo, dices, ¿no? ¿Tenéis algo ya planificado? Supongo que será más orientado a la preparación física, ¿puede ser? ¿O qué opinas tú sobre ello? A ver, mi opinión es que, como siempre, depende de dónde estés entrenando, según si estás en etapa juvenil como estoy yo, si estás en etapa juvenil de alto rendimiento o en etapa juvenil más de formación. Al final, como en toda la vida, hay que tener una planificación. Yo creo que la planificación anual es importante, saber un poco tu modelo de juego y lo que quieres ir haciendo durante el año. La planificación, después, dentro de ese planning anual, la planificación del mesociclo es muy importante, saber qué contenidos quieres trabajar en cada una de las semanas. Dentro del modelo de juego existen las diferentes fases, pues por ejemplo estamos con ataque organizado, defensa organizada, transición ofensiva, transición defensiva. Dentro de cada una de esas fases tenemos unas zonas, zona de inicio, zona de creación, zona de finalización. Entonces es importante que en el mesociclo tengamos un orden de lo que estamos trabajando acorde a nuestro modelo de juego. Sí, sí. Y después, según estés entrenando a un equipo de formación o a un equipo de alto rendimiento, por ejemplo, si estás entrenando sub-19 de alto rendimiento, pues ya tienes que empezar esos mesociclos y esos microciclos que tienes planificados, ir variando e ir cambiando cosas, porque ya te enfrentas a un rival el fin de semana, un rival que si estás en alto rendimiento y ya buscas el ganar, competir para ganar y para una clasificación, y necesitas adaptar tu microciclo a ese rival. Entonces, estás trabajando cosas durante la semana de tu modelo de juego, cosas de ataque organizado, defensa, lo que dije antes, transiciones que te interesan, pero a la vez trabajas también para ganar ese rival el fin de semana. Entonces, tienes que ir adaptando y eso es algo complicado. Sí. Siempre hay que tener algo planificado, porque digo yo, siempre hay que tener un orden y algo que sabes que tienes que trabajar, pero después tienes que modificar. Tienes que modificar porque si estás trabajando con un equipo para ganar el fin de semana, tienes, como dije antes también hablando de Carlos Bizola, tienes que conocer al rival y tienes que adaptarte a ciertas cosas del rival. No obsesionarte, pero sí adaptarte. Sí, yo lo estuve hablando en un directo que hice así improvisado en esta página, en la que, bueno, yo sí considero que a lo mejor en etapas formativas, ¿no? Como tú has dicho, que sí hay que tener un guión un poco más largo, donde tengamos los contenidos ya definidos, unos principios técnicos, tácticos, para seguir un orden y una estructura evolutiva, que los niños se sientan seguros y no depender tanto del rival, ¿no? Que luego en etapas de rendimiento, pues sería un poco reducir eso para ya adaptarse un poco más al rival, ¿no? Vamos a pasar a alguna pregunta, que hay gente por aquí, ya además una relacionada con esto. Leo Domínguez te pregunta, ¿cómo sería una semana de trabajo en sub-19, por ejemplo, ¿no? Te pregunta un microciclo en sub-19. Y si nos puedes dar qué contenido trabajáis, por ejemplo, o un ejemplo, ¿no? Digamos. Vale, a ver, te cuento más o menos cómo sería una semana de trabajo aquí donde estoy yo o cuando estaba en Atlético. Primero que la semana de trabajo puede variar. Si entrenas 4 días o 5 días, puede ser algo diferente. Por ejemplo, nosotros siempre el domingo intentamos reunirnos el staff técnico que tienes para un poco ver la semana de trabajo a partir del rival que vamos a jugar y ver un poco lo que queremos hacer, como dije antes, dentro de nuestro modelo de juego que queremos trabajar y lo que vamos a querer variar un poco por el rival que nos vamos a encontrar. Entonces, explico un poco, si quieres, para que él vea también cómo sería una semana de trabajo de 5 días y una semana de trabajo de 4, para que vea un poco las diferencias, aunque tampoco hay tantas, pero alguna hay. Vale. A ver, una semana de 5, por ejemplo, aquí donde estoy yo, entrenamos 5 días. Aquí entrenamos el domingo,
Pues como el domingo se empieza a trabajar, pues ya entramos el domingo, descansamos lunes, entramos martes, miércoles, jueves y viernes. El primer día, el domingo, pues hacemos recuperación. ¿La sesión de cuánto dura la sesión? Son 1 hora y media, 2 horas, según, más o menos. No tenemos una hora prefijada, porque tenemos un campo para nosotros, por ejemplo, y puedo estar 85 minutos como si estoy 120. No tengo problema. Entonces, pues lo que nos lleve o lo que creamos que es conveniente. Entonces, bueno, el domingo es el día de recuperación porque venimos del partido. Entonces los jugadores que jugaron más, pues hacen un trabajo más de recuperación y los otros un trabajo más fuerte. Normalmente el trabajo fuerte lo hacen los que no jugaron o los que jugaron menos de 30 minutos. Entonces primero comenzamos todo el grupo junto, 40 minutos, con un poquito de movilidad, hacemos algún juego de calentamiento, alguna corrección a veces de algún error que hemos visto en el partido anterior del sábado, y luego ya separamos grupos. Los que jugaron hacen un poco de carrera continua, estiramientos y se van a lo mejor al gimnasio o al fisio, y con el resto nos quedamos, el preparador físico y yo, nos quedamos haciendo un trabajo, pues tareas más tácticas, reducidas, y al final un partido de 6x6, 7x7, según los que estemos, ya un poquito más fuerte. Eso sería el domingo. Después el lunes, que es el día libre, pues solemos estar preparando entre yo, que estoy el primer entrenador, el segundo entrenador que tenía, que también es analista. Por ejemplo, hacíamos vídeos sobre el rival que nos íbamos a encontrar y sobre también fallos que habíamos visto de nuestro partido del sábado. Entonces, el martes y miércoles veíamos nuestro partido del sábado, errores, y ya el jueves y viernes hablábamos más sobre el rival en los vídeos, que solíamos hacer siempre antes del entrenamiento. Y si quieres puedes beber un poco de agua para aclararte un poco la voz. Sí, pues al final me lío a hablar y me quedo sin voz. Muy atentamente. Vemos que hay casi 100 personas en directo ahora mismo de diferentes países y bueno, un saludo para todos. Podéis dejar preguntas, voy a leer alguna más, ¿vale? Es cierto que vamos a seguir hablando de metodología. Si puedo leer algunas más, te las comento por aquí, pero bueno. ¿Sigo un poco con esto y después vemos alguna más o cómo quieres? Sí, continúa. Estamos escuchando el microciclo de un poco cómo estabais trabajando los errores. Supongo que los errores luego lo adaptáis a la sesión, ¿no? Hacéis lo separáis como me estuvo comentando un anterior entrenador. ¿Hacéis específico por situaciones de líneas, etcétera? Sí, ahora te cuento. El día libre preparamos los vídeos y después ya el segundo día de trabajo sería el martes. Por ejemplo, nosotros aquí normalmente trabajamos ataque organizado. A veces dividimos grupos para trabajar un poco el preparador físico en una zona y nosotros cogemos a otro grupo, el asistente y yo en otra zona. Trabajamos en el segundo bloque, por ejemplo, nosotros dividimos la sesión en 3 bloques, el 1, 2 y 3, por tiempos más o menos. Y a veces, pues en ese segundo bloque nosotros cogemos a un grupo de jugadores, hacemos un trabajo más táctico con ellos, por líneas, por familias, por posiciones. Por minutos jugados, estado físico. ¿Cómo? Por posición, por minutos jugados, por anterior. No, el martes ya no. El martes ya cogemos a todo el grupo normal y lo único es dividimos grupos según nos interese por tema también de preparación física. Si al preparador físico le interesa hacer un tipo de trabajo y no puede trabajar con todo el grupo, entonces dividimos, por ejemplo, 10 y 10, 11 y 11. Con ellos hacen el trabajo específico con el preparador físico y después vienen conmigo y el grupo que está conmigo va con él. O sea, al final todos trabajan la táctica y todos trabajan la preparación física. Y normalmente lo enfocamos hacia el ataque organizado. Pero bueno, a veces podemos cambiar la fase del juego, el contenido, el objetivo según nos interese. Y al final siempre acabamos con partido final, de 30 minutos, 20 minutos, según nos interese. Y eso sería el martes. Después el miércoles. Sería lo mismo que el martes, pero con defensa organizada, ¿vale? Y según el objetivo físico, o separamos al grupo o tenemos a todo el bloque trabajando. Y después ya venimos al jueves, que el jueves nos metemos en tema de transiciones. Como la fase de juego son ataque organizado, defensa organizada y transiciones, pues nosotros lo que hacemos es, martes trabajamos más ataque organizado, miércoles más defensa organizada y el jueves nos metemos más con el tema transiciones. Y ahí sí que ya empezamos... ese día ya vemos vídeos del rival, entonces empezamos a adaptar la sesión un poco los contenidos y los objetivos
hacia ese sábado, hacia ese partido que tenemos el fin de semana. Normalmente hacemos tareas de ataque-defensa, donde también trabajamos ataque organizado, defensa organizada y transiciones. Y bueno, eso es un poquito la dinámica del jueves. Y ya el viernes, que es el último día de la semana, pues ahí ya metemos velocidad, juegos, sobre todo velocidad con juegos, finalizaciones, centros laterales, todo ya con objetivo de partido. Y al final a lo mejor acabamos con partidos reducidos y estrategia, acciones a balón parado. Supongo que estar muy pendiente al entrenar tantas número de sesiones, mucha gente que nos estará escuchando no entrena las sesiones, yo no entreno tantas sesiones al día y bueno, supongo que estás en pleno contacto con el preparador físico, los preparadores físicos del club, ¿no? Porque todos los ejercicios tendrán un tipo especial de pausas, estamos hablando del sub-19, ¿no? Pues todo el tema de preparación física, cuando diseñáis las sesiones, tenéis muy en cuenta la vuelta a la calma, un poco los ejercicios, todo eso, ¿cómo lo lleváis? Un poco el tema de las cargas. Eso todo. A ver, en principio yo me encargo de dar las órdenes de un poco las directrices del trabajo táctico que se va a realizar durante la semana. Tanto el segundo entrenador analista como yo damos esos contenidos, esos objetivos tácticos que queremos. Y después el preparador físico es el que marca las cargas de trabajo de cada día. O sea, no puedo llegar yo el lunes y decir que quiero trabajar estos ejercicios que a lo mejor no se pueden hacer porque la carga es demasiado elevada. Entonces, el preparador físico siempre se adapta a mis objetivos o contenidos tácticos para ese día y va diseñando la sesión o va diseñando los ejercicios, algunos ejercicios también diseña él, que bueno... Porque no sea separado del contexto de juego, del modelo de juego, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el primer bloque de entrenamiento, que es un primer bloque más, como diría, más técnico, nosotros que llamamos el bloque de las herramientas, que es donde trabajamos técnicas, hacemos calentamiento, técnicas colectivas, rondos simples, rondos dobles, posesiones cortas, aplicaciones cortas, todo donde esté más la técnica más integrada, pues todos esos ejercicios que normalmente diseña el preparador físico, si después durante la sesión tenemos un contenido táctico, muchas veces esos ejercicios que él diseña ya van con ese contenido táctico en esa técnica colectiva, ese contenido táctico de la parte principal en esa posesión corta o en esa aplicación corta. Y él maneja los espacios, él maneja los tiempos de recuperación, de trabajo, para que todo se adapte, la preparación física con la táctica y todo integrado. Al final, a veces es difícil de controlarlo todo bien, pero siempre intentamos verlo de esa manera. Por eso se pierde mucho tiempo. Es la metodología integrada en sí, ¿no? Que profe Ortega, sí es verdad que el concepto que tenemos en el primer equipo de ahora del Atlético de Madrid, esto ya es opinión de lo que piensa en general, no lo sé, pero sí es verdad que da una imagen de que es muy específico todo, de que en muchos vídeos del Atlético de Madrid pues se trabaja dividido por un movimiento analítico, pero en realidad es lo que muestran, pero luego el Atlético de Madrid trabaja técnica, hace mantenimientos, hace jugadas combinadas, es un poco integrar todo en un modelo de trabajo, ¿no? En sí, ¿no? Que muchas veces vemos eso, ha ganado esa fama, ¿no? Digamos, de esos vídeos de carga física, de analítico, de mucha repetición, y la gente dice, bueno, es que no juegan al fútbol, están solo trabajando temas físicos y robóticos, ¿no? Y eso no, pero eso al final todo el mundo lo hace, y el que no lo haga de verdad a mí que miente. Al final tú cuando estás entrenando, está claro que preparas cosas grupales con todo el equipo, haces tareas tácticas para un contenido de trabajo donde participan todos los jugadores, pero al final el fútbol de hoy en día se está convirtiendo en un fútbol muy táctico, donde hay mucho orden, hay mucho equilibrio, hay poca distancia entre líneas. Entonces, todo eso conlleva que tengas que aumentar el nivel técnico de los futbolistas, porque al jugar en espacios reducidos, al jugar en poco espacio, los futbolistas tienen que ser más técnicos. Entonces, estamos viendo deficiencias en muchos futbolistas que llegan a la etapa juvenil con carencias técnico-tácticas. Entonces, es muy importante, por eso, ese trabajo de líneas, ese trabajo de familias, ese trabajo de jugadores cercanos, ese trabajo incluso individual, específico, propuesto. Es muy importante hacerlo.
no todos los días, pero en algunas sesiones es muy importante meterlo para después, a través de ese trabajo no analítico, no estoy hablando de trabajo analítico 100 repeticiones, sino un trabajo específico del jugador o un trabajo específico por línea, donde después lo llevas a una tarea más global, una tarea con todo el grupo. Claro. Entonces, para eso existe el previo al entrenamiento, donde tienes que pensar, donde tienes que discurrir, donde tienes que estar con el segundo entrenador, con el preparador físico, a ver qué hacemos, para que todo eso al final esté con una progresión dentro de la sesión, y donde a lo mejor empieces con algo más, trabajo de líneas, para acabar en el segundo bloque con un trabajo más grupal y acabar en el tercer bloque con un partido con esos objetivos y contenidos que estás trabajando. Entonces, se puede trabajar todo, y el que no trabaje, yo creo, o que miente o que no está trabajando bien, porque al final es muy importante trabajar ese trabajo no analítico, porque no me gusta llamar analítico, pero sino de específico por líneas, específico por familias, o como queramos llamarle. Es muy importante. Sí, no, bueno, es la moda, ¿no? De decir que es la moda, ¿no? Un poco que el Atlético de Madrid trabaja de ese modo, y no, en realidad prácticamente todos los equipos trabajan específicos, y investigas un poco Guardiola incluso, ¿no? Que Guardiola se asocia, saltamos al campo y a jugar al fútbol, ¿no? Y el fútbol es maravilloso, y creamos el fútbol jugando al fútbol, ¿no? Y no, pero es que también hay un trabajo específico ahí por líneas, y muy táctico y también físico, o sea, que también, o sea, hay algo detrás que no muestran, que no se ve en la tele, no se ve en YouTube, que es un trabajo. Están ahí los preparadores físicos ahí, y eso hay que mantenerlo, ¿no? Y luego, lógicamente, las sesiones que estáis trabajando, ¿no? A la gente que está por aquí os digo, dejar las preguntas, ¿vale? Vamos a continuar con el guión que tenemos aquí, con una serie de preguntas. Desde aquí también darle las gracias a la comunicación del Atlético de Madrid por permitir esta conferencia, que, bueno, estamos hablando un poco de tu trabajo, que muchas veces, pues bueno, es todo muy hermético este mundo, ¿no? El mundo de la élite, pues a veces es muy hermético, pero bueno, darle las gracias desde aquí al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid por permitirnos hablar contigo, y bueno, explicarnos un poco tu proyecto, ¿no? En Israel, tu metodología de entrenamiento, y bueno, háblanos un poco qué diferencias ves con el fútbol español, con el fútbol ahí en Israel, ¿no? ¿Qué diferencias te has encontrado? Los jugadores, cómo se adaptan, o dinos, coméntanos un poco tu experiencia sobre el juego ahí, ¿no? Pues bueno, a ver, aquí el fútbol en Israel es complicado, porque, como te diría, no es como en España, en Europa, que el fútbol está casi por encima de todo, podemos decir. Aquí no, aquí está la religión, que está por encima del fútbol, está el ejército, que está por encima del fútbol, está la situación política de conflicto, está la familia, y al final todo eso que te he nombrado hace que todo lo que está relacionado con los clubes de fútbol cambie. Por ejemplo, aquí vas a un club de fútbol y ves que todo es una familia, todos se conocen, todo está relacionado, todo tiene conexión. El fútbol aquí en Israel es muy pasional, tanto en el campo jugando como en la grada, como los aficionados. Entonces eso, a la hora de jugar a fútbol... Muy acelerado, quizás. Sí, se puede observar después. Por ejemplo. Por todo esto, al final, los jugadores pues no tienen un gran orden táctico, los equipos se parten, no están equilibrados, se juega al fútbol con muchas transiciones, en definitiva, al final es un poco caótico a la hora de jugar. Entonces, bueno, te encuentras futbolistas que son muy fuertes, muy resistentes, con una inteligencia táctica, diríamos que baja, un entendimiento del juego también bajo, y con carencias técnicas. Porque al final, emocionalmente, como diría, no están centrados al 100% en el fútbol, por todo lo que dije antes, por la religión, por el ejército, por el conflicto político. Y al final todo eso sorprende verlo. Porque tienen un proceso de aprendizaje, tienen categorías en las que van evolucionando por entrenamiento, o simplemente tenéis en la captación, donde cogéis un tipo de perfil de jugador para el modelo de juego. ¿Cómo intentáis... ¿Cuál es el perfil del jugador del Atlético de Madrid en este proyecto? Bueno, en principio nosotros al llegar aquí nos hemos tenido que adaptar a lo que había, porque al final no deja de ser, nosotros no somos más que los que venimos aquí a un país diferente al nuestro, eso sí, con un convenio de colaboración donde quieren ver la metodología de Atlético de Madrid, la quieren ver aquí, más o menos.
Entonces, al final, nosotros nos tenemos que adaptar, porque el fútbol de aquí no es igual que el de España. Entonces, lo primero ha sido esa metodología que teníamos, retocar alguna cosa. No se puede llevar a cabo un 100% de la metodología de Madrid, lo que hacemos allí, aquí, porque es imposible, por lo que te dije antes, de que aquí el fútbol es más físico. Entonces, hemos tenido que adaptar un poco esa preparación física que teníamos en nuestro modelo de juego aquí. Entonces, pues eso, al final, este primer año de estar aquí, pues hemos intentado que todo ese modelo de juego que tenemos, de las fases del juego, los informes y todo, los entrenadores llevan a cabo. Y bueno, ahora, poco a poco, pues ahora ya todos los entrenadores aquí españoles, yo como director deportivo, vas conociendo los jugadores que tienes, las plantillas, vas conociendo todo, pues empiezas un poco a intentar, ya para el año que viene, hacer un poco de filtro. A lo mejor buscar jugadores que nos hagan falta para ciertos puestos, buscar un perfil de jugador que nos falta en el equipo sub-16 o en el sub-15 o todo eso. En estos días, por ejemplo, que llevamos aquí 30 días de confinamiento, al final me ha servido también a mí para hablar con mis coordinadores en charlas de 3-4 horas y donde hemos estado hablando de cada una de las etapas. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con el de la etapa de iniciación, estuvimos 4 horas y me comentó un poquito de cada equipo, lo que él había visto, cada jugador de ese equipo, los entrenadores, cómo era ese equipo, y fuimos hablando de todos, desde sub-9 a sub-12. Hablando de fútbol. Hablando del equipo, de la metodología, de la 4 horas. Hablando 4 horas solo del equipo, desde el sub-9, por ejemplo, al sub-12, que es la etapa de iniciación. Entonces él me fue hablando un poco de cada equipo y de cada entrenador de ese equipo y de los jugadores. Y después me fue diciendo, por ejemplo, qué carencias tenía ese equipo, qué jugadores haría falta para el año siguiente, y así con todos los equipos. El día anterior estuve 3 horas con el de la etapa de perfeccionamiento, que es desde el sub-15 hasta el sub-13. Y lo mismo, pues hablando de todos los equipos, hablando de carencias que tienen esos equipos, qué jugadores nos harían falta, y después al final eso, pues se pasa al departamento de scouting, que se tienen que encargar un poco de buscar ese perfil de jugador, o si hacemos algún tipo de pruebas, observaremos en esa posición específica que nos hace falta para algunos puestos, pues así un poco. Bueno, vaya trabajo, es impresionante, muchas horas ahí hablando de fútbol y no hay una carga mental después de todo esto que está sucediendo, ¿no? Que estás ahí, estamos confinados, no genera todo eso una carga mental. Ahora mismo todos los entrenadores del mundo estamos igual, ¿no? Estamos con nuestros equipos ahí que están parados todos y bueno, no sabemos muy bien qué hacer, pero bueno, es impresionante, ¿no? La cantidad de horas que hay que dedicar para bueno, pues conseguir ese rendimiento, ¿no? Ese máximo rendimiento. Estamos hablando sobre todo en categoría juvenil. Nos están haciendo preguntas también para metodología para categorías más bajas, ¿no? Si la modificáis, la cambiáis, pero bueno, vamos a avanzar un poco porque vamos un poco más de tiempo, ya son 55 minutos, o sea, esto pasa muy rápido, la verdad. Vamos a leer las preguntas, dejarlas ahí escritas y luego vamos a pasar dentro de unos minutos, leemos algunas más, ¿vale? Así que bueno, seguimos con lo establecido que teníamos por aquí y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Has entrenado en el Atlético de Madrid 4 años en juveniles, 3 años de primer entrenador. Y ahora en Israel también llevando juveniles. ¿Qué es para ti un equipo en esta etapa, ¿no? Vamos a centrarnos ya en la categoría juvenil, que es una categoría que no hemos hablado mucho en este espacio. Así que bueno, ¿qué te parece a ti esta etapa, ¿no? ¿En qué se distingue? ¿Qué características tiene principales? ¿Cuáles son los diferentes problemas que pueden surgir? ¿Qué problemas has tenido con los jugadores, etcétera? Pues bueno, a ver, es una buena pregunta, porque primero para mí de todo, la palabra más importante ahí para mí es equipo, y porque un equipo está compuesto por personas. Entonces, al final, esta etapa yo creo que viene marcada por unos cambios drásticos que le suceden a esas personas que están en esos equipos. ¿Por qué digo esto? Porque al final yo creo que es una etapa donde va a marcar el principio o el final del fútbol para muchos de estos jugadores. Es así de drástico decirlo, pero yo creo que es la realidad. Es una etapa decisiva para el futbolista, la etapa juvenil,
y muchos de ellos ya se van a dar cuenta de que van a llegar o no van a llegar. Porque ya ves a algunos en el campo que se van dejando llevar a los entrenamientos, a otros que sí que son profesionales y responsables, y al final es eso, es una etapa que abarca 3 años, y los chicos, pues bueno, están en una época clave en sus estudios, están estudiando primero bachiller, segundo bachiller, en el último año de juvenil ya empiezan primero de universidad, comienzan a salir por las noches de fiesta normalmente, conocen a chicas, las redes sociales todo el día, los representantes, los amigos, los padres, y para ellos todo eso es, como diría yo. Sí, un torrente para el cerebro, para la cabeza, un poco... Sí, son muchas cosas en poco tiempo. Entonces algunos no aguantan ese ritmo y esa exigencia para abarcar todo eso y no son firmes en las decisiones que tienen que tomar. ¿A qué me refiero con eso? Que no son firmes. A lo mejor alguno no entiende a lo que me refiero. No son firmes porque el fútbol es muy sacrificado. Los que hemos jugado fútbol lo sabemos. Es algo muy bonito, pero a la vez es muy duro. Sobre todo si quieres llegar al alto rendimiento o a llegar a ser profesional, jugar en primera, segunda división, exigen muchos sacrificios y que al final no todos tienen la fuerza de voluntad para poder hacer eso. Imagínate, ¿por qué digo esto? En pretemporada, todos tus amigos se van a la playa y tú estás entrenando. Los viernes tus amigos se van de fiesta y tú estás descansando porque tienes un partido al día siguiente. O se van al cine y comen palomitas, Coca-Cola y chucherías y tú no puedes. Y o se van de fin de semana a la playa. Al formar en el Atlético de Madrid, al formar ahí en ese equipo, la competencia tiene que ser brutal, ¿no? Están en alto rendimiento, la presión, luego también los arquetipos de jugadores que son unas características, pues son jugadores muy destacados que vienen de equipos que han sido ellos muy destacados, ¿no? Entonces tienen pues un perfil de personalidad muy, muy marcado, ¿no? Sí, pero al final dentro de todo eso también existe jugadores que se dejan llevar, aunque estén en el Atlético de Madrid o en otros clubes importantes, porque es una etapa muy, muy difícil, la etapa juvenil, por todo eso. Al final, 17, 18, 19 años, todo lo que te dije antes. Tengo aquí unas estadísticas que son la hostia, que me gustaría compartirlas porque al final la gente no se para a pensar. Por ejemplo, al final, yo digo que esa etapa de 17, 18, 19 años, al final, el 99,5% de los chicos de su edad hacen todas las cosas que dijimos antes. Y ellos no pueden, los futbolistas. O sea, mira, yo tengo aquí estadísticas que dicen que en España, de 17, 18 y 19 años, hay 726.000 personas. Chicos de 17, 18 y 19 años. Y futbolistas en las mejores etapas juveniles, estamos hablando de División de Honor, de Liga Nacional, incluso voy a meter Autonómica, hay alrededor de 40.000 jugadores, 2.600 en División de Honor, más o menos, 7.000 en Liga Nacional, 30.000 en Autonómica. Eso representa el 5,5%. O sea, el 5,5% de los 726.000 que dije están jugando a fútbol. Pero de esos, los que hacen el esfuerzo y el sacrificio de hacer la pretemporada bien, de no salir de casa los viernes, de no comer palomitas, todo lo que dije, pongamos que de División de Honor, de los 2.600, 1.000. De Liga Nacional, de los 7.000, 1.500. Y de Autonómica, de los 30.000, 1.000. Y siendo generoso. O sea, son 3.500 jugadores que hacen ese trabajo que hicimos nosotros, ese trabajo profesional. ¿Sabes cuánto representa eso? Un 0,5% de todos los jugadores que hay de 17, 18 y 19 años en España. O sea, el 99,5% de las personas de su edad no hacen lo que hacen ellos. O sea, imagínate lo fuerte que hay que ser mentalmente en esa etapa, porque están haciendo cosas diferentes al resto de las personas de su edad que hacen las cosas que hace la gente de su edad. O sea, eso es brutal. Es brutal. Sí, estuve hablando con Fran Garrido, que bueno, él me comentó que ya cuando llegas a una determinada categoría que es muy difícil ya desconectarte, ¿no? A un cierto nivel, aunque te dejes llevar, pero al llegar a un cierto nivel, División de Honor, pues a lo mejor si tienes suerte un año, pues puedes tener pues otros equipos, etcétera, ¿no? Pero dices que también, que bueno, que hay un 0,5% de jugadores que están entrenando
máximo nivel y que, bueno, que tenemos que ser conscientes, ¿no? Sobre todo este mensaje sería para los padres, ¿no? Los tutores, o bueno, tú en tu caso también, los representantes, ¿no? Bueno, que seguro que te has tenido muchas conversaciones con ellos, etcétera, para conseguir a un jugador, etcétera, ¿no? Que esto es muy difícil, ¿no? Que llegar ahí... Al final yo creo que por todo esto que he dicho hay mucha gente importante alrededor de todos estos chicos, que son pues los entrenadores, que son los padres, que son los amigos, que son los representantes. Hay mucha gente alrededor que tiene que trabajar muy bien con ellos y por desgracia yo creo que mucha de esa gente son los que los arrastran a no triunfar en el fútbol, por desgracia, porque no entienden. ¿Qué característica dirías que le puede servir a un jugador para llegar a ese nivel? ¿Qué característica crees que es fundamental? Tenemos una pregunta que es de principio técnico y táctico. ¿Le podemos añadir un componente emocional a la pregunta? ¿Qué características crees que es fundamental que tiene que reunir un jugador de esta categoría, de este nivel? Pues mira, ya también lo comenté antes, que al principio primero que cuando llegan a estas categorías ya, si estamos hablando de un jugador de cierto nivel, yo creo ya, si llega a División de Honor o Liga Nacional, ya sabemos que va a traer un nivel técnico-táctico bastante bueno, en principio. Entonces, por lo que dije antes de que el fútbol se está yendo hacia... se está convirtiendo más táctico muchas veces, por ese acortamiento, por ese orden, por ese equilibrio, al final se está demandando cada vez más, también lo que dije antes, que los jugadores sean más técnicos para poder jugar en espacios reducidos. Entonces, es muy importante trabajar lo que dijimos antes, ese trabajo de técnica individual, ese trabajo analítico, no analítico, sino específico propuesto por líneas, y todo eso es muy importante. Eso es lo primero. Y después, en esta etapa, algo vital es la condición física. Que eso antes no nombré, porque hablé más del tema técnico-táctico y todas esas carencias que podían traer. En la condición física, al final es una etapa cercana al profesionalismo. Entonces, están a punto de dar el salto a ser senior, sea profesional o tercera división, que bueno, no es profesional, pero es semiprofesional, y deben tener una muy buena preparación física, tanto a nivel de fuerza, resistencia y velocidad, sobre todo. Digamos que el jugador en sí tiene que estar muy implicado, bueno, lógicamente técnica y tácticamente tiene que cumplir, pero muy implicado emocionalmente y sobre todo tener conocimiento táctico. O sea, ¿recomiendas ya jugadores que, por ejemplo, tengan cursos de entrenador o que tengan una formación previa? Porque ahora pues cada vez la gente se va animando más y suele... Pues a lo mejor coincides con, pues tienes jugadores que han hecho el curso de entrenador. ¿Crees que eso beneficia aún más, que tengan un conocimiento, una perspectiva táctica de imagen de entrenador? Hombre, pues está claro. Al final, yo y mucha gente hemos sido entrenador porque cuando hemos estado jugando a fútbol nos picaba el gusanillo y veíamos y analizábamos más que el resto, o nos gustaba, o hablábamos con el entrenador. Entonces, al final... Es muy importante que los jugadores... historias con los jugadores, que les enseñáis modelo de juego, etcétera, algo global. A mí eso me gusta mucho y sobre todo en muchas charlas individuales lo que trato es que, y para eso me ha ayudado mucho el analista que tengo, el segundo entrenador, porque conoce mucho de táctica también. Él es de aquí de Israel, pero habla español y me ha ayudado muchísimo, porque cada vez que nos metíamos a hablar con la línea defensiva o con un jugador individual, yo lo primero que le hago entender al jugador es, no le voy al error, sino le voy al modelo de juego, al concepto que yo quiero corregirle, que me lo explique. Digo, pues si es un lateral, digo, pues cuando estás en esta posición y te viene el rival así y nos hacen esta presión, ¿cómo saldrías de la presión? ¿Cómo harías esto? Quiero que me lo explique y que él mismo llegue al error. Sí, que desarrolle una inteligencia propia, táctica, un conocimiento táctico relacionado con el modelo. No decírselo, no llegar allí y decirle, mira, esto lo has hecho mal, es así, lo tienes que hacer así. No, necesito que lo comprenda. Y si no lo comprende, no vamos por el buen camino. Y a veces, si lo explicas así, si lo tienes que volver a repetir, o volver a repetir, o volver a repetir. Pero al final,
ese es el camino, es enseñarle un poco a que comprenda las diferentes fases del juego, porque al final, como tú sabes y todo el mundo sabe, no es lo mismo, por ejemplo, recuperar el balón en zona de finalización o en zona de inicio. O sea, si lo robas en zona de finalización, cerca de la portería rival, los contenidos a trabajar son diferentes. O sea, a lo mejor quieres ser vertical, quieres finalizar rápido, si recuperas dentro, sacas fuera para sacar centro a donde digo, la corredora de la muerte, que llamo yo. ¿Y cómo preparas eso? Eso supongo es una orientación al máximo rendimiento. Lógicamente en formación sería unas tutorías distintas o una flexibilidad, pero en máximo rendimiento, ¿cómo os organizáis para preparar a un jugador que tenga esos conocimientos y sobre todo que sepa actuar en función de lo que suceda en el campo, ¿no? ¿Tenéis un guión, unas tutorías o aplicáis según va avanzando la temporada? No hay guión, al final ya lo he ido diciendo a lo largo de toda esta charla. Al final hemos dicho que los peligros que comienzan a tener los factores externos que tienen fuera del fútbol que les afectan, las diferentes demandas físico, técnico y tácticas. Al final se trata de tener un equilibrio, como en la vida. Hay que tener un equilibrio, entonces el jugador, ¿cómo lo preparas para el alto rendimiento? Pues con todo esto que ya hemos hablado, intentando equilibrar todo eso y después acertar con el sistema de juego que utilizas, jugar con más sistemas de juego, porque al final están a un paso del profesionalismo o del senior, donde se van a encontrar un entrenador que le cambia de sistema de juego cada fin de semana, se tienen que adaptar a eso. Sí. Tenemos que hacer que entiendan todos esos contenidos que hemos hablado de las fases del juego, que sepan en ataque organizado, en cada una de las fases más o menos lo que tiene que hacer. Al final no se tiene que conocer todas las posiciones, pero sí su posición específica. O sea, si eres central, harás unas cosas, si eres medio centro, harás otras, según estés en ataque organizado, en defensa organizada, en las transiciones, según sea en zona de inicio, zona de creación, zona de finalización. Todo eso, que es muy bonito, al final lo tienes que llevar ante un rival que te va a jugar el fin de semana. Entonces adaptas tu modelo de juego a ese rival y le tienes que explicar, mira, el rival juega de esta manera, tenemos que combatirlo, neutralizarlo de esta manera, se lo tienes que hacer entender al grupo entero, a jugadores individualmente, todo eso pues dentro de un... ¿Nos puedes explicar un poco cómo sería el proceso para aplicarlo en jugadores? ¿Cómo sería el proceso? ¿Sería una charla colectiva al principio? ¿Ponéis con unas diapositivas, vídeo? Lo primero es, yo por ejemplo llegué aquí el primer día sin conocer mucho este idioma, sin conocer mucho a los jugadores, sin conocer mucho todo y tienes que preguntar a ver lo que tienes en el equipo, más o menos los jugadores que tienes y después le das una charla explicando un poco tu modelo de juego, lo que vas a querer hacer, el sistema que vas a utilizar, un poquito la seña de identidad que vas a querer en el equipo, todo eso para después ir poco a poco, cada semana. Por eso te dije que teníamos que tener al principio un macrociclo preparado, sí. Unos mesociclos y unos microciclos que después vamos adaptando. Entonces, en esa pretemporada, que la pretemporada final está no para ganar partidos, sino para preparar el equipo y para afianzar tu modelo de juego, tu manera de jugar, entonces ahí, pues cada semana, a base de vídeos, a base de charlas individuales, colectivas, grupales, por líneas, por familias, le vas explicando pues todo y hasta que se aburran de entender lo que es el juego, porque al final el futbolista que entiende el juego, que cuando está de campo sabe lo que está pasando y sabe analizar, al final es el que llega a triunfar normalmente, porque es muy difícil. La información y la adapta y la aplica rápidamente, que ve situaciones complejas y las resuelve rápidamente, o sea, la velocidad intuitiva, ¿no? Lo que decía Iniesta en un vídeo, ¿no? Que él ya prácticamente, pues, al recoger hábitos, cogía hábitos, pero tenía un proceso, un conocimiento previo que lo mantenía, y al aplicarlo, repitiéndolo o ejerciéndolo en el trabajo de práctico, ¿no? De desarrollar las tareas, pues ya lo hacía instintivamente, ¿no? Hablando de Iniesta y de esa inteligencia de Iniesta y de muchos jugadores de ese perfil, yo se lo explico a los jugadores y le enseño vídeos de Iniesta, de Silva y de mucha gente, a los que juegan en esas posiciones de volantes o incluso medias puntas, como queramos llamarles. Al final, la tendencia del jugador que no entiende el juego o que no entiende menos es acercarse al balón, querer estar cerca, y al final eso conlleva
a que cuando estás cerca del balón tú tienes un rival que está cerca tuya y entonces tu compañero no te va a pasar el balón. Entonces, ese juego entre líneas, que Iniesta lo hacía muy bien, que se ponía detrás de la línea defensiva de la presión rival y esperaba el momento justo para que Xavi le filtrara el pase y a partir de ahí ya tenía el pasillo para avanzar. De eso se trata, de encontrar jugadores que entiendan el juego, que sepan dónde posicionarse, el por qué. No ponte ahí y porque te lo digo yo, sino ¿por qué? Pues hay que explicar el porqué a los jugadores. Si no explicas el porqué, muchas cosas no vale automatizarlas, hay que entenderlas. Entonces, eso conlleva muchas charlas, eso conlleva llegarles a los jugadores desde el corazón, no desde la imposición, como digo yo. Sí, supongo que hay diferentes arquetipos en categoría de rendimiento muy, muy diferentes, ¿no? Jugadores que ya llevan unos años ahí, luego, sobre todo en categoría juvenil, ¿no? Que serían varios años. Pero si hay un chaval que viene joven, que viene de primer año ahí, que no conoce el club, supongo que la preparación mental es muy diferente, ¿no? ¿Trabajáis el aspecto mental, lo trabajáis mucho por jugadores? Porque supongo que hay jugadores que incluso aunque tengan una habilidad técnica increíble, una capacidad táctica descomunal, pero en el aspecto psicológico, pues llegar al alto rendimiento les puede afectar, ¿no? Pues sí, a ver, el tema mental para mí tiene un papel clave y decisivo también en esta etapa. Pero bueno, a ver, al final en todas las etapas tiene un papel decisivo, pero en esta ya que te estás acercando a la élite o al alto rendimiento o al fútbol senior, es muy importante. ¿Por qué el tema mental es importante? Por todas las cosas que hemos hablado antes que les pasan en esta etapa juvenil y porque tienen que ser muy firmes en las decisiones que tienen que tomar. Al final, tienen que ser muy fuertes mentalmente, tienen que ser muy perseverantes en el esfuerzo diario. Lo que dije antes, esa estadística de que el 95,5% de chicos de su edad hacen lo que tiene que hacer un chico de su edad y ellos no. O sea, eso a nivel mental es algo muy fuerte, que solo entienden ellos. Nosotros a veces decimos, pero hay que hacer esto. No nos metemos en su cabeza, en todas esas emociones. Y al final, lo que también dije antes, todos esos profesionales que están a su alrededor, entrenadores, los psicólogos, los padres, los agentes, los amigos, los familiares, al final son muy importantes para ellos en esta etapa y a veces los perjudican. Porque lo que decías tú, un jugador juvenil que viene de primer año y entra en un equipo de división de honor, que es difícil un jugador de primer año jugar en división de honor y tener muchos minutos. Normalmente es complicado. Pues con ese jugador hay que hablar al principio de temporada, hay que hablar mucho con él, hay que decirle dónde está, hay que explicarle la situación, hay que explicarle lo que es el fútbol profesional, cómo se llega hasta ahí, que a lo mejor le va a venir bien ese primer año observar al jugador que juega en su puesto, que es a lo mejor de último año, que se fije en cómo lo hace él, que aprenda cosas de él, que los minutos que juegue que los aproveche, que no tenga problemas, que me pregunte cosas, que yo soy como un padre para él, cualquier cosa que necesite de la vida. Digamos que ese sería uno de los principales problemas de esta categoría, la capacidad de resistencia mental ante situaciones tan competitivas, ¿no? de estas categorías. Para mí sí. Para mí esa capacidad de resistir, de pelear, de esforzarse, eso es clave. Es clave porque por todo lo que pasa en esta etapa alrededor, que ya hablamos antes, es muy difícil no arrastrarse hacia lo que hace el resto de la gente que te está diciendo. Los amigos te dicen, sal, los familiares te dicen tal, el representante te dice, el entrenador no es el mejor, tú lo estás haciendo muy bien, tienes que jugar. Los padres te dicen lo mismo. Al final el entrenador es el único que está solo ahí, que es el que te intenta dar buenos consejos, porque normalmente yo no conozco a ningún entrenador que no quiera dar buenos consejos a los jugadores, pero al final el futbolista tiene por detrás a mucha más gente que le está diciendo a lo mejor lo contrario. Entonces todo eso, pues imagínate lo que puede influir en esa cabeza del jugador para al final no hacer caso al entrenador o ponerlo en contra o criticarle. Por eso es tan difícil llegar a ser futbolista profesional. No porque tengas buenas cualidades y vas a llegar, sino porque por todo esto que tienes que resistir, que tienes que pelear y que tienes que todos los problemas que te vienen ponerlos al final, darle soluciones, no poner excusas y trabajar. Es que al final la gente tiene prisa. Los representantes, los padres, los amigos, todo el mundo tiene prisa, todo el mundo
dice ya tienes que estar ahí, ya tienes que jugar, ya... No, a lo mejor tienes que estar en el banquillo, a lo mejor tienes que estar en la grada viendo un partido y tienes que seguir Sí, que trabajando la igual. impaciencia puede ser un enemigo que cometen, No, que se es el meten mucho sin enemigo. querer y se pierden. Ahora mismo es el enemigo para todo, para los futbolistas, para los entrenadores, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no ganas partidos, echan a los entrenadores. Y si los jugadores no juegan, ya se desesperan y ya no siguen jugando. O sea, las prisas matan al final. Todo lleva un proceso, todo lleva, lo que dije yo antes cuando empecé la charla, que yo he ido quemando etapas, he ido poco a poco, he empezado desde el barro, como se dice. Pues hay que vivir eso y hay que experimentar cosas y hay que... Yo me chupé mucho banquillo también, jugué, no jugué, era más, como diría yo, a lo mejor era justo, no era justo, pero era lo que me tocó en ese momento y al final hay que aprender de eso y al final, llegarás a ser profesional o no, pero por lo menos, como digo yo, hay que adquirir unos valores en la vida y el fútbol o otros deportes también, que hay todos los deportes, al final, sobre todo los de equipo, te ayudan a adquirir unos valores que aunque no seas profesional después en la vida, tu trabajo, con tu pareja o lo que sea, van a ser brutales. Entonces, es muy complicado. Esta etapa es muy complicada de llevar. Bueno, pero si hay algo fundamental de haber estado en el barro, como dices tú, en las categorías más bajas, es la fuerza, ¿no?, que te puede dar para, no solo para jugar al fútbol, sino para la vida en sí, ¿no? Para ser mejores personas, ¿no? Porque hay que recordar que los juveniles, bueno, pues hay menores de edad, ¿no? Para ti, ¿cuándo empezaría justamente la categoría juvenil? ¿Cómo empezaría y cuándo terminaría? Porque digamos, es una categoría puente, ¿no? Para el jugador definitivo, para el que se va a desarrollar ya con 25 años, etcétera, ¿no? Que digamos que ya ahí ya está muy formado, pero el inicio del jugador juvenil, o sea, empezaría a los 16 años, pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo se iniciaría? ¿Cómo sería ese proceso? O sea, ¿cómo? No entiendo la pregunta, que ¿cuándo empieza No, la categoría? sí, la categoría juvenil, o sea, las edades cuando vemos que el jugador está en su último paso ya para senior, ¿cuándo sería la edad? ¿Cuándo crees que puede estar más formado para el primer equipo? Pues al final, pues la categoría juvenil empieza eso, cuando ya cumples 16 años, 17, todos esos, lo que dije antes, 17, 18, 19 años, que es la fase decisiva o crítica, pues eso sería yo creo que la categoría juvenil y ya es el paso a poder ser profesional, el paso que hemos explicado antes, que es donde surgen todos estos problemas y donde tienes que Sí, adaptarte. a lo que me quiero referir es que como dices, que ahora un enemigo es la rapidez, la prisa, ¿no? Tú ves esa prisa, ¿no? Para llegar al primer equipo, muchos chavales con 17 años que quieren llegar al primer equipo, que quieren estar en equipos más avanzados, ¿no? Tú ves esa prisa, ¿no? En esas edades. Sí, eso es. Para mí ahora mismo es lo que decía, es lo más difícil del fútbol, de controlar todo ese entorno que tienen detrás de lo que es un entrenamiento de fútbol que dura 90 minutos o 2 horas. Todo eso que hay atrás es muy complicado y al final yo tengo ejemplos yo he estado entrenando en el Atlético de Madrid a juveniles 3 años, no ha sido la máxima categoría juvenil, ha sido un poco más abajo y al final por eso he tenido jugadores que han Sí, tenido que, querían estar en el primer equipo juvenil, ¿no? En división ¿eh? más avanzada. Querían estar en una división más avanzada, más alta, más... Sí, por ejemplo, eso, y a lo mejor no habían podido aún llegar ahí, entonces esos jugadores se tienen que esforzar, tienen que pelear por su sueño más que otros, que a lo mejor sí que han podido llegar más fácil. Y yo he tenido jugadores que han pasado por autonómica juvenil, las categorías más bajas que hay juveniles, y al final están ahora mismo a dar un paso cercano a poder ser profesionales o semiprofesionales, que después aún le queda un futuro muy largo. Y incluso a un jugador de venir de preferente juvenil y estar jugando después en división de honor y dar el salto a tercera división. Buen salto. Tengo ejemplos de futbolistas. Hace 2 años tuve a un chico que se llamaba, por ejemplo, Nacho Rodríguez, que estaba jugando en Autonómica, pasó a jugar en Liga Nacional conmigo y después jugó en División de Honor y al final acabó con un contrato profesional del Atlético y está jugando ahora en Segunda B.
Después otro que se llamaba Cuellar, que acabó su etapa juvenil en Liga Nacional, no llegó a División de Honor. Y, ¿A qué edades? Perdona, ¿a qué edades? ¿Eran de juveniles último año? Juvenil, pues, Cuellar, por ejemplo, acabó su etapa juvenil con 19 años jugando en Liga Nacional, no llegó a jugar a División de Honor. Y el Atlético de Madrid le hizo contrato profesional y ahora está en el Pozuelo de tercera división cedido. Por ejemplo, tengo muchos ejemplos de jugadores que han estado en Liga Nacional su último año o Liga Nacional y ahora en División de Honor, pero no en el Atlético de Madrid, que pueden estar optando ahora pues a estar en tercera división y después ya se verá. O sea, no... Sí, no hace falta que... en esta categoría tú has visto sobre todo jugadores con 16 años muy desarrollados que han tenido problemas por haber desarrollado antes físicamente, que eran muy destacados y que por ello mentalmente a lo mejor no, digamos, no estaban, se perdieron un poco por ese desarrollo tan rápido, ¿no? Digamos que ese jugador juvenil se desarrolla muchísimo antes que jugadores de 19 años. Te hablo de jugadores sobre todo de raza negra, de jugadores que... ¿No has visto casos así que con 16 años? A esta edad ya no. Yo creo que a esta edad ya todo eso viene en etapas anteriores, en infantiles, en cadetes, incluso en alevines. Ahí sí que hay más diferencia en... Sí, físico, sí. Más diferencias físicas. Yo muchas veces... Sí, que vienen de un proceso de destacar muchísimo en esas categorías que dices tú y que luego en juvenil se pegan ahí el golpe, ¿no? ¿Tú has visto ese caso? No, a ella se suele estancar más ese crecimiento, esa diferencia física de tamaño y ahí ya se iguala todo y después ya empieza a haber los descartes ahí ya empiezan a ser por cosas más específicas. Velocidad, entienden mejor el juego, los descartes ya empiezan a ser por ahí, no porque uno mida 1,80 y otro mida 1,60, porque ese desarrollo ya ha sido en etapas anteriores. Entonces, en esa etapa ya no hay esa frustración por ese físico, sino ya vienen lo que digo yo, las derrotas o que dejen el fútbol ya viene por otro tipo de cosas externas que ya hemos hablado antes y que ya estuvimos valorando. No vienen tanto por eso, yo creo. Bueno, pues estamos terminando. Llevamos 1 hora y 25, creo que es bastante conferencia. Pero bueno, nos tienes preparada por ahí una especie de resumen de la conferencia. Dejar las preguntas, vamos a leer algunas preguntas, las voy viendo. Si quieres vas preparando un poco lo que tienes y voy a ver si podéis escribir alguna pregunta sobre la conferencia, sobre lo que queráis, categoría juvenil, hablamos un poco de metodología de entrenamiento y la leemos, ¿vale? Bueno. Yo, si alguien, alguna pregunta más, si queréis hacerme, o después ahora al final voy a enseñar algo de lo que hablé antes, de lo que es dentro del modelo de juego la fase de ataque organizado y un poquito cómo sería aquí ese mesociclo o cómo explicamos aquí esos conceptos o esos contenidos de trabajo. Entonces, si queréis alguna pregunta más y si no paso a eso, como quieras. Vale. Bueno, ves pasando, si veo alguna pregunta, bueno, te preguntan cuándo empiezan a ganar dinero de verdad por aquí, en esta categoría, bueno, en categoría de División de Honor hay jugadores ya cobrando, ¿eh? Bueno, sí, eso ya depende del club y del nivel del jugador, ya empieza a haber contratos profesionales en la etapa juvenil. Por eso en esa etapa es tan difícil ya que los clubes empiecen a fichar jugadores de lejos porque ya piden dinero a otros clubes, porque ese chaval ya tiene un contrato y ya, bueno, cada vez ya antes incluso, porque los representantes ya empiezan a tener niños cadetes o infantiles con contratos pero bueno, donde se empieza ya a mover más dinero ya empieza a ser en esa etapa juvenil y después en la senior. Te leo una pregunta de Leo Domínguez, te dice, ¿por qué Israel y no un país con más cultura futbolística? Bueno, esto es un poco para hablar un poco del proyecto del Atlético de Madrid, ¿no? Pues un poco estéis... Al final, el Atlético de Madrid hace un convenio de colaboración a través de su Departamento Internacional de Expansión con Israel, por cosas que, bueno, que yo no sé. A mí al final se me ofrece venir a este proyecto y bueno, cuando acepto me vengo para aquí. ¿Está en más países el proyecto, la academia? Sí, el Atlético de Madrid tiene dentro del Departamento Internacional de Expansión, pues estamos en China, también tiene, en la India,
Ahora hemos ido a Canadá hace nada, han comprado Gym Club y después tenemos por muchos sitios más. Así que... ¿Tienes contacto con esos entrenadores para compartir feedback, experiencias, etcétera? Un poco compartís información, supongo que Sí, serán conozco. muy parecidas o... A muchos de los que están por ahí sí que los conozco, porque he estado entrenando con ellos, con algunos he estado también yo cuando empecé juvenil de segundo entrenador, también he estado, él era mi primer entrenador y yo estaba de segundo, entonces sí, al final nos conocemos casi todos. Y ahora también en estos días por el coronavirus que estamos en casa, pues aprovechamos para hablar con mucha gente y siempre es bueno hablar con amigos y compartir cosas o dudas o bueno, al final aprendemos de todos, como digo yo. Bueno, dicen que también bueno, que hay mucha catación. Bueno, esto, Nelson, esto ya se de primer equipo, que la catación, pues lógicamente, en esta categoría de alto rendimiento, pues tenéis el departamento de análisis de jugadores, scouting, bueno, pues eso lógicamente pues se busca pues alcanzar el máximo rendimiento, como es un club de alto rendimiento, y es lógico, y lo haríamos todos, ¿no? Mucha formación, etcétera, pero que formación también existe. Lo hemos estado hablando antes, que la formación existe, lógicamente en categorías más avanzadas donde hay pues una categoría ya de división de avanzada, pues sí es verdad que sí ya se basaría en el estudio del rival, un poco pues buscar las ventajas que se pueden obtener en función del rival, ¿no? Y se dejaría pues un poco de lado esa formación que también existe también, ¿no? Como existe también el trabajo integrado, que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Bueno, estamos terminando, David. Y cuando ya estás en la etapa, por ejemplo, más como la mía, de competición o de rendimiento, al final esa planilla de mesociclo la vas variando en función del rival. Vas haciendo ciertas cosas de ahí, pero ya vas metiendo cosas... En eso hay mucho debate y hay muchos entrenadores, bueno, pues... es que si no hago los microciclos, si no los hago bien, me echan, porque si no gano los partidos, me da igual diseñar un mesociclo tal, súper currado, porque si no llego a la cuarta semana, tal, pues generalmente se suele decir eso, ¿no? Que no puede haber Es que depende de dónde estés. En una academia de formación, por ejemplo, lo que priva es la formación de los futbolistas. No se debe mirar ese resultado. Entonces, lo que queremos es, por ejemplo, nosotros aquí en la academia nuestra, aunque los resultados siempre se ven, siempre se miran, pero lo que nos prima es, por ejemplo, este año nuestro ha sido que todos los contenidos de nuestro modelo de juego, de nuestro señal de identidad y todos se vean. Entonces, eso solo se consigue si mes a mes vas trabajando ciertas cosas importantes para esas edades. Mi duda es, porque a mí me gusta hacerlo así, ¿sabes? Me gusta tener un plan general. Mi duda es, ¿no se puede conseguir rendimiento también teniendo una imagen a escala grande, unos principios, unos valores grandes, sobre todo un orden que no sea tan adaptado al rival? ¿No se puede ser competitivo dándole fuerza al modelo de juego en sí propio? Sí. Por ejemplo, mi equipo, que es de competición o rendimiento, valor más de rendimiento, diría, ya porque es justo el paso anterior al primer equipo aquí nuestro, yo me baso más en mi modelo de juego, nuestro modelo de juego, que en el de rival. Pero analizo al rival, veo sus puntos fuertes, veo sus puntos débiles y con nuestro modelo de juego intento ganar el partido. Me adapto con alguna cosa, porque siempre a lo mejor tienes que hacer alguna variación, alguna modificación, pero normalmente nuestra identidad es una y intentamos que se vea. Después te tienes que adaptar ya, porque en sub-19, en esas etapas sí que te tienes que adaptar algo. La estrategia, sobre todo, las jugadas a balón parado son muy importantes, defenderlas bien, saber cómo las saca el rival, dónde le puedes hacer tu daño en un córner, en una falta lateral. Todo eso sí, hay que tenerlo en cuenta. No volverse loco y decir, voy a cambiar, cada semana cambio mi sistema de juego y todo porque juego contra este rival. No, eso no. Yo, ¿no? Es como, vale, trabajo microciclo por rival, pero ¿y qué quieres tener? ¿49 equipos diferentes? ¿O quieres jugar de 49? Claro. ¿Tienes 10 mesociclos? ¿Tienes 38 partidos de liga que vas a cambiar 38 semanas según el rival? No, es imposible. Claro. Tienes que tener, para eso ya hablamos antes, de unas señas de identidad de club, un modelo de juego. A través de ese modelo de juego tienes un sistema de juego base que puedes ir modificando
porque los jugadores ya tienen que pasar por diferentes sistemas de juego para ir viendo, y a partir de ahí ya trabajas unos conceptos según la fase del juego y eso, y poco a poco te adaptas al rival, pero con algún matiz. No, tu modelo de juego, tu manera de jugar va a seguir siendo muy parecida. No puedes variarla cada semana porque si no los jugadores se vuelven locos. Bueno, pues hemos terminado. Yo creo que te he preguntado absolutamente todo. Algo quedará por ahí siempre, ya sabemos. Yo creo que hemos hablado de todo. Tampoco vamos a hacerlo excesivamente larga. Puede ser que, pues a lo mejor, mira, cuando salga esta situación podemos hacer otro directo, pues hablar un poco más de los principios técnicos, si nos dejan, que nos expliques un poquito, pues, qué cosas. Tampoco te quiero poner en un compromiso, ¿no? Porque, bueno, el departamento cada su norma. Siempre se puede preguntar hasta dónde se puede llegar. Pero bueno, en tema principios técnicos, un poco, pues a lo mejor, qué es lo que dais más importancia, presión tras pérdida, cambios de orientación, o sea, unos protocolos a lo mejor, podríamos haber hablado también de eso un poco, pero bueno, lo dejamos así, que yo creo que hemos hablado un poco de la metodología, bueno, un poco, bastante de la metodología, la cantidad de trabajo que hacéis, hemos estado hablando incluso del porcentaje de chavales que hay en categorías avanzadas en el fútbol español, que es... esto no le gusta a los padres, pero es la realidad, ¿no? Hay una cosa que no dije antes, dentro de ese porcentaje que dije, que era muy importante, que creo que dije que era el 0,5% de todos esos personas que hay de 17, 18, 19 años, que eran 3.500 personas, creo, de esas 3.500 personas, que es el 0,5%, llegan a ser profesionales solo 150 o 200 personas o jugadores, que es creo que ¿te refieres a primera división, segunda división, segunda B? Primera, segunda B, van pasando muy poquitos. De esos 3.500 que hay cada año, ¿quién salta? Pues muy pocos saltan a categorías profesionales, 100 y poco, a lo mejor. O sea, de ese 0,5% es un 0 o 5%. O sea, es brutal esas estadísticas. Esto podría ser un GIF, un vídeo así cortito para ponérselo a los padres y decir, calma, que los chavales... A los jugadores es mejor no decírselo porque los matamos. Hay que ser consciente también de la dificultad y hay que saber, el conocimiento también es seguridad, ¿no? Y tienen que ser, porque hay muchos chavales que están, bueno, pues se les va la cabeza y se creen que van a ser, pues bueno, pues Cristiano Ronaldo ya. No, me tienes que saberlo, para saber después valorar ese esfuerzo que has tenido durante muchos años para llegar a conseguir eso. Y decir, coño, yo he llegado hasta aquí porque mira, pum, esto y esto. Y otros no han llegado porque no han sabido adaptarse, porque no han sabido ir por donde tenían que ir. O sea, es bueno saber a dónde quiero llegar y lo que me va a costar eso. Claro. Bueno, son situaciones de la vida que a muchos jugadores juveniles, pues desgraciadamente, pues les pasará y que lo conocerán y que aprenderán, ¿no? Por eso hablé antes con un psicólogo deportivo que era especialista en situaciones de abandono de fútbol, de situaciones conflictivas, de problemas que pueden suceder y que afectan a muchos deportistas y muchos jugadores de fútbol. Muchísimo. Y a veces, yo lo digo, no nos damos cuenta de que los jugadores llegan al campo de fútbol, a un entrenamiento, y están haciendo una tarea y la hacen mal, nosotros le corregimos y a veces, según la situación, a lo mejor la corrección, pues, según cómo te pillen, no es del todo buena y el chaval, a lo mejor no sabes por qué está haciendo eso mal. A lo mejor viene de una situación en el colegio, o con sus padres, o con su novia, lo ha dejado con su novia, o ha tenido una discusión, o con los padres, o ha suspendido un examen. Entonces, todo eso afecta. Nos afecta a nosotros cuando nos pasa cualquier cosa, que vamos de mal humor a los sitios. Imagínate un niño de 17 años o de 18. Entonces, tenemos que saber los feedbacks que damos a los jugadores o cómo le hablamos, porque no sabemos detrás de esa cabecita lo que hay dentro de esa cabeza, lo que ha pasado antes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por un día que le hablemos mal a un jugador, podemos acabar con su carrera o con su etapa, o a lo mejor por ese día deja el fútbol. Sí. Por una mala palabra o un mal gesto. Por eso es muy importante la figura del psicólogo deportivo en los clubes. A mí me parece fundamental. Hay mucha gente que no cree o que dice, psicólogo ya soy yo, el entrenador.
bueno, sí, tenemos que ser psicólogos, como los padres, como los amigos, todo el mundo influye en las personas y en los jugadores, pero es esa figura importante que es un psicólogo deportivo o como lo queramos llamar, que es más especialista en eso, en el que podemos derivar ciertas situaciones o se pueden dar ciertas charlas grupales o individuales, a mí me parece una ayuda. Para mí es alguien más del cuerpo técnico. O sea, no es una persona que está ahí, bueno, vete al psicólogo y que... No, yo con él hablo, yo con él le digo que necesito, yo con él digo, coge a este jugador por algo, incluso hablo yo con él. En el Atlético de Madrid muchas veces, todos los lunes después de los partidos, hablábamos con él, le contábamos qué tal había ido el partido, cómo nos habíamos comportado nosotros en el partido. Sí, una cosa, era especializado en fútbol, o sea, entendía el fútbol, pero en tema, a lo mejor le preguntabas el tema tareas, esta personal mía, esta pregunta, hablabas... por ejemplo, esta tarea, vamos a hacer esta tarea por zonas, etcétera, donde no era entrenador de fútbol, entonces no entendía lo que era la táctica o el sistema de juego, el modelo de juego, eso no entendía, más que de verlo y de ver por ahí alguna cosa. Él se metía más en que por qué esa tarea, la corrección, porque a veces bajaba al campo, ¿por qué esa tarea has hecho esa corrección a ese jugador de esa manera? Coño, me hacía pensar. Pues sí, a lo mejor se lo dije así y tenía que haberlo apartado, porque ese jugador es más sensible a las críticas delante de los compañeros y la hice delante de un compañero. A lo mejor a este jugador sí que lo tengo que corregir delante de todos y hay que darle un golpe sobre la mesa y decirle, Entonces, para eso están a veces los psicólogos también, que tienen que bajar a los campos, los psicólogos deportivos, no solo están en los despachos. Entonces, para mí es alguien más del cuerpo técnico. Normalmente no hay un psicólogo en todos los cuerpos técnicos, normalmente hay un psicólogo para todo el club, pero debería andar por el campo, viendo los entrenamientos, viendo cómo se comporta cada entrenador, si el entrenador está siempre sentado. Una figura de psicólogo deportivo, pero diseñador de tareas también, que produzcan esas tareas, aspectos emocionales o psicológicos. Ellos hacen tareas, pero más... sí, dinámicas de grupos y todo eso, no tácticas, porque táctica normalmente, si encuentras un psicólogo deportivo que aparte de todo eso sea entrenador nivel 3, hostias, estás hablando ya de... Sí. Ahí va a estar. Bueno, hemos terminado, vamos a hacer récord de directo de duración. Ya te dije que cuando yo me pongo a hablar, pues bueno, no puedo hablar. Yo por mí encantado de escucharte, pero sí es verdad, no te voy a robar más tiempo, hay que descansar un poquito ya por aquí, a toda la gente que está por aquí también. Nada más, un saludo para todos, a todos los que estáis por aquí. Colombia. Me saluda por ahí hasta mi hermano también. Mi hermano, un saludo para él también, que está por aquí viéndote. Espero que te vaya muy bien, David, por ahí, que sigas aguantando ahí, resistiendo como estamos haciendo todos, que sigas trabajando como lo estás haciendo. Te deseo toda la suerte del mundo ahí en Israel y a todos los que estáis por aquí escuchándonos en Colombia, en Perú, en Argentina. Mucha fuerza para todos. Esto lo vamos a superar rápidamente y no se olviden del fútbol, de formarse, de estudiar, de sacrificarse, de recordar cosas que nos ha dicho David, ¿no? De la capacidad de superación ante momentos complejos, momentos de dificultad, de esforzarse, momentos de lesión, en momentos pues bueno, ahora estás lejos de tu familia, estás ahí luchando, estás trabajando. El fútbol conlleva muchos sacrificios, pero si uno se esfuerza y resiste y tiene capacidad y puede soportarlo, puede llegar a ese cierto nivel. Y si no, nos sirve como experiencia y como sabiduría, ¿no? Y nos forma, ¿no? Como personas. Lo que dije antes, los valores en la vida. Así que nada, pues un placer a todos, un fuerte abrazo. Terminamos por aquí y seguiremos en directo. Me despido yo también porque quiero dar las gracias a todo el mundo que nos ha escuchado y bueno, decir que después, bueno, tenéis por ahí mis redes sociales también, si queréis escribirme cualquier cosa, yo siempre estoy dispuesto a hablar y a responder, no hay problema. Y bueno, quería acabar también diciendo que es algo siempre que digo, que es muy sencillo pero efectivo. Al final, sé feliz con lo que haces y
y solo así se podrá transformar y conseguir todo lo que uno se proponga. Y aparte de esa felicidad, siempre digo, ser humilde y responsable. Para mí esa palabra es clave, lo de ser responsable, porque vas a hacer todo posible porque las cosas salgan bien y después, aunque no salgan bien, por lo menos ese esfuerzo va a estar ahí. Así que para todo el mundo, para jugadores, para técnicos, para aficionados, para trabajadores, eso, ser felices, humildes y responsables y al final, pues sea en el fútbol o en la vida, te va a valer. Pues nada, con este mensaje espectacular de David, nos marchamos. Te envío un fuerte abrazo, David, desde la distancia. Así que nada, chicos, en breves estaremos por Madrid, a ver si en mayo o junio ya nos podemos para ir unos días de vacaciones. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos.